un gusto saludarlos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa, el podcast de Café en Café, organizado por el Instituto del Café de Costa Rica, en donde les llevamos a ustedes los temas de mayor importancia relacionados con el sector cafetalero. Mi nombre es María José Castillo y colaboro en el instituto como subdirectora ejecutiva. Hoy tenemos un episodio súper especial en ocasión de que estamos conmemorando el mes de la mujer. Así que vamos a dedicar este podcast a resaltar el rol de la mujer, lo que ha sido su participación en la caficultura y la importancia de su participación también en la toma de decisiones. Es bien conocido que históricamente en la industria del café a lo largo de estos 2 siglos hemos tenido mayoritariamente participación de hombres. Si bien ha habido una participación de las mujeres, pues han estado más en un segundo plano, pero en los últimos tiempos y en las últimas décadas hemos visto una participación de la mujer mucho más activa a lo largo de toda la cadena de valor, desde mujeres que producen almácigo, mujeres que son productoras, mujeres que industrializan el café, que comercializan el café, que participan también en el negocio de tostado de café. Em, y por supuesto, muchas más mujeres que están asumiendo roles de liderazgo y de toma de decisión, como las dos mujeres que nos acompañan el día de hoy. Y así me doy el permiso de presentar a nuestras dos invitadas del día de hoy, que tenemos el gran honor de tener por acá, a doña Noelia Villalobos, directora ejecutiva de la Asociación de Cafés Finos y además de Citer Café. Bienvenida, Noe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la Y también a invitación. doña Irene Sáenz, directora también de la Cámara de Tostadores de Costa Rica. Y es muy importante señalarlo, es la única mujer que es miembro de la Junta Directiva del Instituto del Café. Así que bienvenida, doña Irene, qué gusto Gracias conversar por la con usted. invitación. Es un honor estar aquí. Y bueno, la intención es que a lo largo de esta conversación conversemos un poquito sobre la trayectoria de doña Irene, la trayectoria de Noelia, cómo llegan al sector café, cuál es el camino que recorren para llegar acá, pero además que aprovechemos el espacio para impulsar a otras mujeres que nos están escuchando. Hemos hablado Eso es lo en más importante. reiteradas ocasiones de la necesidad de acercar a las nuevas generaciones a la actividad cafetalera. Hemos visto cómo muchas mujeres se están sumando a la actividad, tomando el liderazgo en muchos procesos, y entonces la intención también es pues motivar a todas esas chicas que nos escuchan y pues son tercera, cuarta o quinta generación y que sientan pues ese impulso de involucrarse en la caficultura. Así que bueno, bienvenidas a ambas y la intención es tener una conversación bien amena y natural, y estoy segura que así será. Entonces, tal vez si iniciamos con Noelia. Noelia, contanos un poquito cuál es la trayectoria, de dónde viene Noelia, cómo llega a la posición actual de directora ejecutiva de la Asociación de Cafés Finos. Bueno, buenos días, buenas tardes. No sé cuándo sale esto, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un honor estar aquí con María José y con Irene, que además la considero, tenemos ya muchos años de trabajar juntas, una amiga Así en el es. café. Bueno, yo empiezo en la Asociación de Cafés Finos en el 2006. Hace muchos años, nada que ver con 11 café. años. No, Sí, hombre, 2006. Ah, no, fue 2006, puchi, sí. 20, ajá. Ah, Em, pero no diga cuántos años tiene, Noelia. Estamos mal de matemáticas. Sí. Bueno, qué dicha, pero son menos. No, realmente por amistades en el sector, yo nunca, mi abuelito tuvo café en Alajuela, pero era una finca que tenía ahí en el Coyol de Alajuela, pero nunca cafetaleros, nunca nada relacionado. Mi background es en administración y tengo un énfasis en mercadeo. Y pues así llegué a la dirección de solamente la Asociación de Cafés Finos en el 2006, eh, pero luego yo me caso y me voy a España, estoy fuera de la industria y nunca se me va a olvidar que a mí don Peter Schoenfeld me dijo, una vez que usted entra en café, no va a poder salir del café. Y así fue, un año, no, 4 años después, 3 años después, perdón, volví, ya con las dos asociaciones, y desde entonces me enamoré del sector. La verdad que, sobre todo de la gente, y en la posición en la que yo estoy, me encanta la posibilidad además de poder interactuar con toda la cadena de valor, poder relacionarse con los productores, con la gente que está al inicio de la cadena y también pues con toda la parte de comercialización y los compradores y la parte, digamos, de afuera de café. Entonces, así es como yo inicio en la industria del café.
Sí, muy, muy fácil. Noelia, pero decías que llegaste en 2006, digamos, en una primera etapa de formación, es administradora Sí, soy administradora y tengo una maestría en marketing promocional. y marketing. ¿Y te Ajá. imaginaste alguna vez trabajar en café? No, nunca, nunca, jamás en la vida, nunca. Y realmente en esa época solo tenía un amigo que trabajaba en café, que fue el que me recomendó. Me dijo, hay una posición en la asociación que yo creo que sería perfecta para usted. Y entonces yo mandé mi currículum y me dijeron, sí, claro, pero tiene que venir en persona. Entonces ya me regresé, yo saqué mi maestría en España, me regresé y fue cuando empezamos esta travesía en el café que me atrapó y ya son pues todos esos años 20 años, sí. casi en la industria del café. Wow, 20 años. Doña Ire. Pues yo empecé un poco diferente. Estaba trabajando con azúcar en la Liga de la Caña. Yo soy ingeniera química. Tengo una maestría en ingeniería ambiental y administración. Y estando en la Liga de la Caña, trabajé en unas campañas que hicimos para desmitificar el producto y acercarlo al consumidor. Y en el café andaban buscando algo parecido. Yo salí de la Liga de la Caña y me buscaron de la Cámara de Tostadores porque estaban interesados en los esfuerzos que se habían hecho en azúcar relacionados con ese tema. Y entonces me acerqué a ellos, me interesó. Yo había trabajado desde siempre en agroindustria, digamos, en cosas agroalimentarias. Había trabajado en palma africana, en aceites y grasas, después en azúcar. Entonces me pareció muy bonito entrarle al café, que además soy súper cafetera y lo tomo desde siempre. Igual que Noelia, me enamoré y aquí estoy, 20 años después, representando a la Cámara y al sector tostador en la Junta Directiva. O sea, desde que ingresó al sector café fue directamente con la Cámara de Tostadores. Directamente con la Cámara de Y Tostadores. 20 años, son Sí. tiempos muy similares. Sí. Coincidieron Es en más, su yo recuerdo. introducción al sector cafetalero. Cuando yo entré a la Asociación de Cafés Finos, la asociación no estaba, hay que decirlo, no estaba en muy buenos términos con la Cámara de Tostadores. Ujú. Había habido un concurso, no me acuerdo bien la historia porque yo no estaba, algo había sucedido y como que se había mal informado a los medios y había salido un reportaje un poco, y parecía que era de parte de la Asociación de Cafés Finos. Y entonces yo me acuerdo que ya cuando yo entré, un día nos sentamos Irene y yo, empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todo había sido un malentendido. Y la verdad que entre mujeres las cosas avanzan. Siento yo, eso siempre pasa. Y ya empezamos a trabajar en conjunto y hemos trabajado muchísimo juntas en Viva Café, nació de las dos asociaciones y un montón de proyectos que hemos ido desarrollando en conjunto, la Asociación de Cafés Finos con la Cámara de Tostadores. Ok, entonces hubo un impasse entre la Asociación de Cafés Finos, la Cámara de Tostadores, dos mujeres toman el liderazgo de ambas organizaciones, se liman asperezas y más bien avanzamos hacia una nueva etapa en donde incluso nuevos proyectos como Viva Café es parte de la iniciativa entre dos mujeres que lideran ambas organizaciones. Correcto. Sí, qué Ok. bonito lo puso María José. Ajá. Vuelvo con doña Ire, porque doña Irene es ingeniera química, que además es gran desafío porque también es una carrera en donde mayoritariamente Bastante, sí, hay sí. hombres. Ujú. Se involucra más en la agroindustria, primero con Primero con aceites y grasas. aceites y grasas, luego con azúcar, luego con café. Son tres industrias en donde también posiblemente la participación de las mujeres es minoritaria. ¿Cómo fue entrar en ese mundo? En realidad, yo siempre he creído que si uno está bien formado y cree un poco, digamos, en sí mismo, eso le abre puertas. En realidad yo nunca tuve problemas, sí me desenvolví desde la carrera, como decís, en un ambiente mucho más de hombres que de mujeres, pero siempre encontré la forma de tener empatía con esos grupos y de lograr ser escuchada en esos ambientes. Y creo que eso tiene que ver, y es una de las cosas que había notado para las mujeres que nos están escuchando, el tema de la formación, el tema de ocuparse del conocimiento y de enriquecerse como ser humano para poder aportar en los ambientes en los que uno se involucra. Y yo creo que esa seguridad que da un poco el conocimiento, las habilidades de la mujer como la empatía,
la facilidad, digamos, que tiene la mujer de relacionarse y de medir un poco a la gente, ¿verdad? Ayudan a abrir esas puertas y pues a involucrarse y a realmente poder entrar en esos ambientes que a veces uno siente que son dominados por hombres, pero en el fondo con esas herramientas uno puede abrirse paso Sí. y Doña Ira habla de ganarse el respeto profesional y además hacer uso como de nuestras habilidades naturales como mujeres, ujú, ¿verdad? Es más capacidad de escucha, de empatía, de relaciones, etcétera. Obviamente Noelia también cuando ingresó por allá del 2006 en la industria cafetalera, que me imagino que todavía era un poquito más dominada por hombres que en la Mucho actualidad, más. ¿cómo fue? Además, entras a un sector que desconoces, café, que es todo un universo muy complejo en cada una de sus etapas, digamos, desde la producción hasta la comercialización, y mayoritariamente hombres en cada uno de sus puestos de Sí, liderazgo. ¿Cómo, sí, cómo fue? Cómo superarlos? Cómo te adaptaste? sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Irene de la parte de la educación y del conocimiento, que bueno, como decís, yo venía a un sector que no conocía del todo, muy nueva, y también muy carajilla, y sí hubo varios retos. eh, exactamente, yo me dediqué a aprender. Es más, me acuerdo que mi primer visita a un beneficio fue con Juan Ramón Alvarado, que era el agrónomo que en ese momento trabajaba con la asociación. Em, y fue eso, aprender, aprender, aprender y constantemente tratar de poder entender toda la parte de la cadena de valor. Pero sí, obviamente había un reto de sentarse en una mesa de una junta directiva, o sea, yo directora ejecutiva y toda la junta directiva, mayoritariamente hombres, que me pasa todavía hoy en Sintercafé, por dicha en Cafés Finos es un poco diferente, pero bueno, es algo que ha ido evolucionando, Ujú. pero sí era un reto el ser escuchada, porque probablemente yo te podía decir, sí, ¿y por qué no hacemos las tazas amarillas? Y, ay, seguía, y de repente un señor a la par me decía, ¿y las tazas por qué no las hacemos amarillas? Qué idea más fenomenal, ¿verdad? Entonces, a veces era un poco desmotivante el, el decir, bueno, pero o sea, entonces para qué, yo de repente decía, pero entonces ¿para qué me tienen aquí? ¿Verdad? Sí, sí. Pero bueno, yo crecí también entre muchos hombres. Tengo mi mayoría, tengo solo dos hermanos mayores, un montón de primos. Entonces yo creo que él también, uno tiene que saber, pues, darse su lugar y de cierta manera, pues golpear la mesa y decir, bueno, hey, a ver, ir ahí empujándose y abriéndose su campo sí cuesta, sobre todo en un sector que es muy de hombres, y tener ese apoyo de mujeres dentro de la industria ayuda mucho. Yo, por ejemplo, cuando entré en Cafés Finos estaba doña Dinora, que era una de las asistentes, y con ella, pues ahí, ¿verdad? En eso, luego con Irene, em, y en ese momento también doña Cinia y otras señoras que también estaban en el sector, pues uno ahí se va agarrando y poco a poco va subiendo no se me olvida, Jessie Cuevas también en Starbucks, como que a uno lo van empujando y uno se va logrando establecer y darse su posición, pero sí, retos, Ujú. sobre todo eso, como de que uno sentirse oída o sentirse escuchada de que esto es Pero Noelia, vamos a ver, ese fue el inicio, el digamos, sus inicio. inicios en el Ujú. sector, la Sí, dificultad de ser una voz, eras la única voz masculina, femenina, perdón, ajá, en una mesa mayoritariamente masculina o de hombres, eh, y la dificultad de ser escuchada. Pero al cabo de 21 años, es otra cosa. la evolución. Es otra cosa. Igual hay mucho por hacer. Yo siento, digamos, por ejemplo, me encanta en enero ahora que tuvimos en Frailes la competencia de catadoras mujeres. Ujú. Pero digamos, ahora vino el campeonato nacional y solo participaron dos chicas. Cuando tuvimos 30 y pico mujeres catadoras. ¿Verdad? Entonces, yo me imagino que puede dar un poco de susto, pero hay, y las mujeres además son mejores catadoras que los hombres. Eso lo han dicho científicamente comprobado. Pero Tenemos bueno, mejor paladar, será. exacto. Pero bueno, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero no hay que tener miedo, tenemos las mismas capacidades y en conjunto yo creo que es donde se puede hacer un mejor trabajo. No es que solo tienen que ser mujeres o tienen que ser hombres. La importancia es la mezcla y la equidad para que entonces podamos avanzar. yo creo que ahora que mencionaba Noelia, las mujeres que han pasado por estas posiciones anteriormente, yo creo que hubo muchas mujeres que abrieron brecha antes de que yo llegara. Doña Cinia, por ejemplo, doña Lidia Matamoros, doña Carmen,
Carmen Lidia. Marta Nidia. Marta Nidia. Ajá. Muchísimas mujeres que tuvieron posiciones tan o más difíciles que las nuestras, porque fueron anteriores. Carmen Lidia es la catadora. La catadora. De sí. Brit, sí, también. Creo que abrieron brecha y nos abrieron ese espacio de escucha dentro de estos foros, ¿verdad? Entonces, si bien uno se encontró con esos obstáculos, pues ya había gente que había abierto un poco la brecha. Y yo siento que el ICAFE ha dado pasos muy importantes para cerrar esa brecha, como la política De de género. género, la participación de las mujeres en competencias, que eso la Asociación de Cafeteros ha Abrir hecho las muchísimo competencias para esfuerzo. mujeres. Exactamente. Entonces, creo que ya estamos viviendo otro momento, ya somos mucho más escuchadas, ya participamos muchísimo más en todos esos ambientes. Entonces, creo que las mujeres que vienen y que nos están escuchando tienen mucho más posibilidades de integrarse y ser escuchadas y brillar dentro de esta agroindustria. Entonces, doña Irene y Noelia, haciendo una mirada en retrospectiva a lo largo de estos 20 años que tienen de participar en la industria, ¿consideran ustedes que sí hay una evolución significativa de participación de las mujeres? 100%. Y estamos hablando de mujeres, sí, en junta directiva, de mujeres que participan más en los concursos de catación, de barismo, pero hablando de puestos de liderazgo, ya puntualmente, porque más allá del ICAFE, pues tenemos todas las organizaciones que forman parte de la industria. Sí, bueno, yo por ejemplo en Sintercafé, cuando yo empecé Sintercafé, contaba las mujeres que iban al evento con una mano. Era el 10% o menos de las participantes. Hoy en día es casi el 30% mujeres. Igual falta mucho pero ha aumentado muchísimo y como decís vos, muchas de las mujeres que vienen a Sintercafé son las que están en puestos de liderazgo en estas empresas, compradoras, tostadoras, de importación de café. O bueno, también hay muchas productoras, pero entonces ese cambio yo lo he visto en Sintercafé y para mí, por ejemplo, en Sintercafé es muy importante a la hora de hacer el programa, yo tomo muy en cuenta que los conferencistas ojalá sea 50-50. Tener mujeres porque uno como mujer, donde uno las ve hablando y les abre ese espacio, porque normalmente, obviamente, tal vez para un tema van a haber 5 hombres y una mujer que puedan, digamos, dar una charla. Entonces, hay que tratar. La elección, la posibilidad de Exacto, elegir. entonces la posibilidad de elegir, para mí es importante ¿verdad? Dar ese empujón y decir, pues, también hay mujeres que pueden hacer entonces, no sé si es algo que se dan cuenta o no, pero normalmente ahora en Sintercafé, cuando uno ve los conferencistas, se trata de que haya un 50% que sean mujeres también, que tienen igual el conocimiento. Por ejemplo, mi junta directiva de la Cámara de Tostadores, hay una representación más o menos de 3 mujeres en 7 posiciones. Entonces, siento que eso también ha avanzado bastante. Somos bastantes mujeres. La semana pasada tuvimos una reunión de junta directiva del ICAFE en Copetarrazú. Y usted que participó, María José, sabe que Sí. participaron muchísimas mujeres que emitieron su opinión. Yo podría decir que había un 40% de mujeres dentro de los que hablaron y expresaron sus ideas y sus opiniones en ese foro, ¿verdad? Entonces, definitivamente la cosa ha cambiado y la mujer está mucho más presente en todas esas ambientes y tomas de decisión. Sí, tenemos más presencia de mujeres, todavía queda camino por recorrer, Mucho, por sí. supuesto, pero tenemos más presencia, o sea, tenemos un entorno habilitante y además organizaciones que están haciendo lo propio como Sintercafé para abrir más posibilidades, oportunidades de integración de las mujeres. Objetivamente, ¿verdad? Porque las tres somos mujeres. ¿Cuál es el impacto para la industria y para el mundo en general, ¿verdad? Porque a nivel global incluso lo decimos, no podemos hablar de un desarrollo pleno si no hablamos y logramos una participación equitativa de mujeres y hombres en la economía, en la sociedad, en la política, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto tiene mayor participación de mujeres en puestos de liderazgo, en puestos de toma de decisión dentro de la industria cafetalera desde su punto de vista? Ya tuvimos un ejemplo en la mesa, ¿verdad? De cómo fue como dos mujeres limaron asperezas y Sí, y yo creo que muchas veces somos más prácticas o más directas, no sé si. A ver, a mí mismo me pasa con una junta directiva, muchas veces mayor hombres, que entonces ay, bueno, y aquí ya viene la mandona, o verdad, o que normalmente que somos más mandonas, que somos controladoras,
pero eso es una característica que no necesariamente es negativa. Es que si no, las cosas no suceden. Y entonces uno las encamina y yo ahora soy parte de la junta directiva del IWCA, el International Women Coffee Association, y estuve en junta directiva en enero y fue increíble. Hay hombres también, hay 3 hombres en la junta directiva, pero en otras juntas directivas que yo he participado, que son muchos hombres, las cosas cuestan más como que arranquen y que sucedan. Y no ¿verdad? Sin menospreciar, pero en esta junta directiva, en día y medio, avanzamos como no hay palabras. Y yo digo, bueno, es la manera tal vez a veces de organizarnos o de, no sé, como que hay algo diferente. Y hay un montón de hombres que son igual buenísimos y como les digo, es una junta directiva bastante mixta. Pero yo creo que eso nos diferencia o eso hace un impacto positivo en que haya de una manera en que estemos equitativamente representados, porque las cosas funcionan mejor con las 2 aportaciones. Ujú. Y yo creo, es mi experiencia, por lo menos en estos ambientes, por ejemplo, de juntas directivas, de cuerpos colegiados, de instituciones o agroindustrias donde hay que conciliar un montón de sectores, por ejemplo, aquí el beneficiador, el productor, el exportador, el tostador. eh, el éxito de esos cuerpos colegiados tiene que ver con encontrar consenso entre todas esas ideas. Y siento que la mujer aporta muchísimo en esa construcción porque tiene una forma y una sensibilidad a la hora de tratar en estos grupos que aporta muchísimo a los grupos que son solo de hombres. Entonces, siento yo que definitivamente el rol de la mujer ahí es muy importante. Las decisiones y el tipo de discusión se hace diferente cuando hay el aporte de ideas de una mujer que ve las cosas desde otro ángulo. Que más conciliación, Exacto, más inclinación a llegar a exacto. acuerdos. Y el éxito de ese tipo de juntas y digamos, de centros directivos radica en conseguir un consenso, porque si cada quien llega a defender solo sus intereses, pues a nada se llega, Ujú. ¿verdad? Entonces, cuando existe esa sensibilidad y esa visión como de unir las ideas, que me parece que es uno de los atributos que la mujer tiene, eh, pues se logra realmente las metas que se plantean en esos ambientes. Sin el ánimo de buscar diferencias, pero naturalmente somos distintos, hombres y mujeres. Se podría decir que en estos ambientes, por ejemplo, doña Irene coloca el ambiente en un órgano colegiado, en donde necesariamente hay que llegar a acuerdos para poder avanzar y construir, si no nos quedamos anclados. Em, hay realmente, y bueno, y Noelia también que le corresponde ahí lidiar con 2 juntas directivas en donde también hay que llegar a consensos. Ujú. Hay diferencias realmente en los hombres cuando lideran, las mujeres cuando lideran, realmente. mm, Sí, o sea, pues sí hay diferencias, pero yo creo que a veces tal vez no podemos, pero como personas, tal vez no por... sí, hablando del género, ¿verdad? Como Ajá. tal, no de personas, Yo ni sí mucho siento menos. que la mujer tiene una sensibilidad distinta en su relación Ujú, con su entorno, ¿verdad? ujú. Y que eso le facilita comunicarse, o hacer empatía con quienes tiene sentados en una mesa construyendo algo, ¿verdad? Ahí sí siento que hay una diferencia. Sin embargo, hay hombres también, y los hay muchísimos, que a veces son más constructores de consenso que las propias mujeres, ¿verdad? Pero yo sí siento que ahí la mujer tiene por naturaleza una sensibilidad distinta que aporta muchísimo a esa construcción de consenso. Doña Noé. Sí, yo opino igual. Em, la verdad que no podría decir que es más fácil trabajar, digamos, con una mujer o con un hombre. Sinceramente, también todo depende mucho de uno, ¿verdad? Creo yo que uno no puede tampoco ponerse o sea, no hay que diferenciar eso, lo que hay que hacer, hay que hacerlo, sea quien sea el que está, digamos, arriba de uno. Em, pero sí estoy de acuerdo con Irene que las mujeres tenemos como ese sexto sentido Ujú. y logramos a veces como que las cosas sucedan o se muevan un poco más rápido o no sé si es que nos preocupamos más porque no sé.
No sabría decir ahí exacto, pero sí siento pero también en la mezcla tiene que haber, porque a veces las ideas de las que se aportan de ambos lados pues son importantes pero no, yo no podría decir si sería más fácil trabajar con uno o con otro, digamos, desde mi punto, desde donde estoy yo. ¿Alguna situación que tengas por ahí incluso en los inicios de eh, alguna condición o experiencia que tuviste que salir porque o que la lograste superar, pero que significó un desafío porque de pronto hubo alguna actitud machista o un tema ahí de... Sí, muchos. No, eso, muchos. Pero yo creo que ahí está un poco la seguridad de uno y uno tiene que aprender a defenderse. A ver, yo cuando hace algunos años que salió ¿verdad? Lo de que, ay, que es cierto que uno no tiene que tampoco dejarse. Y yo me acuerdo que yo siempre a las chicas, digamos, que nos ayudan, o a los chicos que nos ayudan en Sintercafé, que no es, ¿verdad? El staff que está en el registro y esto, yo siempre con una sonrisa, siempre, el cliente siempre tiene la razón. Usted siempre dígale que sí, aunque ya sabemos que va a ser un no, pero, o sea, como cosas, pero siempre les he dicho, si algo pasa, si ustedes se sienten incómodas, inmediatamente lo avisan. No se dejen o están totalmente en la, ¿verdad? De contestar de una manera tajante. Em, yo creo que también hay situaciones que no deberían de sucederle a nadie, pero también está en uno en cómo las maneja. Yo muchas veces cuando he recibido tal vez algún comentario así un poco pasado o esto, yo le contesto igual al señor, o sea, o al muchacho, eh, dándole a entender, usted no está por encima de mí, no sé si, Ujú. y yo creo que ahí es a donde uno tiene que demostrar esa seguridad y bajárselo, digamos, de, no sé cómo. Contacto con educación. Contacto, Una exacto, que cucharada tal de vez las cebolla. mujeres, ajá, lo sabemos hacer de una manera diferente, no lo sé, pero sí, situaciones así que uno dice, qué pereza, sí hemos vivido, y yo creo que Irene también, y yo creo que muchas de las mujeres que estamos en el sector. Doña Ire, usted. Hay algo tal vez importante de mencionar y es que lo que le ha costado a la mujer llegar a estas posiciones la hace muchísimo más eh, defensora de sus ideas. Yo Ujú. lo pienso de esa forma. Eh, y ahí tal vez quería hacer un comentario sobre algo que pasó hace poco y tiene que ver con las diferencias que sí las hay entre los liderazgos de hombres y de mujeres. Eh, Tiene que ver un poco con cierto machismo, pero por otro lado yo lo veo más bien como una fortaleza del liderazgo de las mujeres, porque nosotros tenemos, y es algo que debemos defender y abrazar, la capacidad de ser mujeres y la capacidad de ser profesionales digamos, cuando se entregan flores o reconocimientos o ese tipo de cosas, yo soy la única mujer en la junta directiva. Entonces, cuando ya hay que entregar las flores, ¿quién es la que las entrega? ¿Dónde está doña Irene, la mujer? Ajá. ¿Verdad? Uno podría pensar que eso es una actitud machista, ¿verdad? Si yo no abrazo mi condición de mujer con alegría y con orgullo, Ajá. ¿verdad? Yo más bien lo pienso, salados ellos que no son los que van a entregar estas flores, ¿verdad? O recibirlas. Exactamente. Entonces, entonces tal vez mencionar ese punto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar segurísimas y no sabotearnos a nosotras mismas como mujeres, sino más bien pensar, sí, yo tengo los atributos que tienen ellos aquí, pero además tengo estos. Exacto. Doña Irene Ya acaba esa de es su colocar un posición. tema buenísimo sobre la mesa y es muchas veces como mujeres llegamos a la mesa, somos las únicas y a veces nos encontramos asumiendo ciertos comportamientos o ciertas actitudes, que es como se llama el sesgo social, digamos, el Ajá, sesgo de la mesa, que ajá. mayoritariamente es de hombres. Y a veces si nos sentimos como vulnerables o nuestro lado más femenino, ay, me veo más bien débil. Pero más bien doña Irene está diciendo, Como hay que abrácelo, abrazarnos, sí, abrácelo, sí, totalmente. es su esencia, Así es más bien lo que le estás aportando a la mesa, lo que así le estás es. aportando al grupo. Correcto. ¿Cómo lograr ese balance? Porque yo creo que muchos nos hemos encontrado en diferentes momentos como haciendo esa autoanálisis y autocrítica. Ay, no, no, mira, pero no, esto no es un comportamiento propio, estoy sesgada completamente. Ujú. Mi comportamiento por naturaleza es este otro. ¿Cómo lograr ese balance?
Ahí se lo pongo a ir. A sabiduría de los años, ok, sí, ¿qué más? Yo creo que Irene hablaba al inicio de algo muy importante, la parte de educación y estar preparado, buscar, bueno, hablábamos también de la política de género, hoy en día un montón de cooperativas tienen grupos y marcas de cafés de mujeres. Yo creo que todo eso ayuda porque nos podemos apoyar y sentir que no somos las únicas o que estamos, sentirnos acompañadas. Y entonces eso pues obviamente a uno le da mucho más confianza a la hora de tener que entonces ir a sentarse a una mesa tal vez eh, de puros hombres o en un sector que es mayoritariamente masculino, pero la parte de estar bien, pues de prepararse y resaltar el que somos la, o sea, que eso, de ponerlo al lado positivo y no que no es algo malo, no es una deficiencia, más bien es el positivo de lo que yo voy a traer a la mesa a diferencia de Ujú, este. ujú. Ujú, Sí, es algo también que las que son madres y tienen niñas creciendo deben pensarlo, porque esa seguridad hay que dárselas desde Ujú, siempre, ¿verdad? Yo tuve digamos, la virtud y la bendición de tener una madre que siempre me impulsó eh, y, esa seguridad hay que llevarla adelante, ¿verdad? No todo el mundo ha tenido esa suerte, hay muchas mujeres, y hablo por ellas, que a lo largo de su vida han sido oprimidas en algún ujú. sentido de sus posibilidades de crecer, y ahí es donde la formación y el salirse de esas amarras para conseguir los sueños de uno tiene que ser algo importante. Y aquí el tema, por ejemplo, de los roles de la mujer en el hogar, con su familia y todo, muchas veces eh, pueden convencerlas de que ellas no pueden salir de ahí a lograr cosas por sí mismas, ¿verdad? Y para sí mismas. Y eso es algo que hay que vencer. Ujú. Yo insto a las mujeres a salirse de eso, ¿verdad? Desde luego abrazar esa parte también, porque es una de las grandes riquezas que tiene la mujer, ¿verdad? Por dicha ahora todas esas tareas son muy compartidas por los hombres, eso ha cambiado muchísimo, pero la mujer tiene ahí un rol preponderante y maravilloso, ¿verdad? Pero también para completar ese rol la mujer tiene que ser completa ella misma. Sí. Y entonces buscar realizarse como persona y vivir para ella también, no solo para los demás. Y ahí creo yo que las oportunidades que está ofreciendo, las nuevas formas de aprender, que puede uno aprender desde su casa y empezar a crecer y evolucionar uno mismo, son mucho más disponibles ahora para las mujeres en todos los ambientes. Entonces hay más posibilidades de que puedan salir y emprender para sí mismas y para su entorno familiar y para todo. Doña Irene, hablando de oportunidades, eh, ya hemos dicho, falta camino por recorrer, necesitamos más participación de las mujeres en órganos colegiados, le hacen muy bien a la mesa de Sí. consensos y acuerdos. Y doña Irene decía algo como empoderémonos y gocemos de nuestra esencia como mujeres y nuestra orientación al cuidado, que es natural a la mujer, Ujú, abracemos eso, pero ujú. también rompamos estereotipos y salgamos al mundo. ¿Cómo es el mundo? Em, Mucho se dice de, bueno, ¿cómo logramos tener más oportunidades? Las organizaciones, ¿qué podemos hacer para lograr generar más oportunidades para que las mujeres se incorporen, pero también de este lado, como mujeres? ¿Cómo hacer para tener ese impulso y aprovechar esas oportunidades? Porque de pronto pues, ahí están, Ujú. pero no las aprovechamos. Ujú. ¿Cómo hacer ese engarzar, digamos, esa condición? Pues yo creo que el paso debe venir de una misma, ¿verdad? Y pensar en que uno puede muchísimo más y que tiene, y que el cielo es el límite para uno, Ujú. ¿verdad? Em, Salirse de ese Cajón. mundo que lo restringe a uno a ciertas funciones y saber que uno tiene la capacidad de lograr muchísimas cosas más. Yo sí siento que el ambiente lo está favoreciendo y que las mujeres pueden ahora soñar en muchas cosas más. Entonces, buscar aprender algo cada día me parece que es algo que puede ayudar muchísimo en ese cambio de una forma gradual. Sin embargo, sí sigue habiendo tal vez restricciones
propias de la Es condición como de mujer. como un miedo tal vez que la mujer tiene como, no, yo ahí no encajo, o tal vez quitarse ese miedo, porque ya vemos que sí se encaja, que sí se puede, con la, digamos, hablando, Ujú. esto me trae un poco a la otra vez la competencia de catación, que luego solo hubo 2 mujeres en la nacional, pero ¿por qué? O sea, sí se puede, si hubo estas 30 y pico mujeres en esta y les fue súper bien, hicieron un gran papel, ¿por qué no también representar y tratar de ir a representar a Costa Rica al mundial? Se puede, han habido muchísimas catadoras mujeres de otros países que lo vemos. Entonces, yo creo que hay que quitarnos como esas amarras que dice Irene y decir, yo puedo estar aquí, y irse haciendo espacio y de parte de tal vez de nosotras en puestos de liderazgo o en asociaciones, dar esa posibilidad y tratar de invitar de alguna manera, digamos, y aquí hago una invitación a todas estas mujeres catadoras para que ojalá se unan y quieran ser parte, digamos, del jurado internacional de Tasa de la Excelencia. Necesitamos tener más representación femenina. A la calibración se presentan un montón de personas y 1 o 2 mujeres. Y hay posibilidades, hay espacio para que las mujeres también estén ahí. Entonces hay que quitarse como ese miedo del por qué yo no, tal vez yo ahí no voy a encajar o no, hay que quitarnos como esas amarras y saber que también hay posiciones. Ok, Hay límites estructurales que todavía existen, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el tema de cierta justicia patrimonial que en algunos casos, por ejemplo, de las productoras de Ah, café, las afecta en el sentido, por ejemplo, de conseguir créditos y cosas cuando muchas veces ellas no son las dueñas de las propiedades que trabajan, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas tienen que ir evolucionando y cambiando y ahí la mujer tiene que codear para buscar sus posiciones ahí. También el tema de compartir las responsabilidades en el hogar para poder tener chance de realizar eso que está diciendo Noelia, de buscar espacios y participación y perderle el miedo a salir a manifestarse, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber toda una conciencia colaborativa como sociedad. de toda la sociedad, sí. exactamente. Ujú. Ujú. Doña Irene, a propósito de esos, digamos, limitaciones estructurales, porque son reales, y son Ujú. reales en el sector café, son reales en general en el sector agrícola, ¿verdad? Tenencia de la tierra, acceso Exacto. al crédito, etcétera, etcétera. Y las limitaciones de cómo conciliar mi rol de cuido, mi rol en el Exacto. hogar, con mi rol como empresaria o como productora, etcétera. Organizaciones como el café, organizaciones como la Cámara de Tostadores, la Cámara de la Asociación de Cafés Finos. ¿Qué podemos hacer dentro de lo que esté a nuestro alcance también para ir cerrando esas brechas y logrando de alguna forma, porque sabemos que esos problemas estructurales no van a desaparecer desaparecer en el cortísimo plazo, pero cómo ir avanzando y abriendo más camino? Bueno, creo que el paso de la política de género Ujú, que ha sido punta de lanza de Costa ujú. Rica, gracias al ICAFE a nivel del mundo de los países productores, esa política de género ayuda bastante a establecer esa equidad dentro de toda la cadena, pero yo siento que instituciones como el ICAFE tienen una voz para empezar a difundir ese tipo de necesidad a lo largo de toda la cadena cafetalera y crear conciencia dentro de todo el sector de la necesidad de abrir estos espacios para las mujeres, de buscar justicia en ciertas partes de la cadena donde la mujer todavía no ha sido visibilizada o le ha costado lograrlo. Pero yo sí siento que organizaciones como las nuestras y el ICAFE, sobre todo como ente rector, tiene una voz muy importante para ir creando conciencia a lo largo de toda la agrocadena de la importancia y los aportes que hace la mujer de forma natural y de forma formal y profesional y que para que esto ocurra y que la mujer pueda realmente ofrecer todo lo que tiene que ofrecer a esta agrocadena, pues tiene que haber ciertos cambios en la forma en que se han manejado las cosas en el pasado. Sí, poder facilitarle para que pueda Ujú. estar ahí, para que yo creo que eso es parte eh, de, digamos, por ejemplo, de parte de la asociación, la flexibilidad que le puede dar uno a, digamos, a las que trabajan en la asociación, que las que son mamás, las que no son mamás, para que puedan cumplir con sus roles que a veces
son más compartidos en casa, otra gente tal vez no tiene eso, pero poder dar esa flexibilidad para que puedan entonces desarrollar y cumplir con sus objetivos sin cumplir con lo que les toca, digamos, en la asociación. Yo creo que eso es muy importante y a veces, o la política de género, eso también ha venido, me imagino que a apoyar ese tipo de flexibilidad también para el trabajo, el momento de trabajo de la mujer. Ok, entonces levantar la voz, alzar la mano, tener la capacidad de adaptar el sistema para atender atender esas especificidades Sí. que tenemos las mujeres, ¿verdad? En Sí, que nuestro también puede, o entorno. sea, que de repente puede ser un papá soltero, yo qué sé, ¿me entendés? O sea, hay situaciones que no solo se aplican a la mujer, que también hay cosas que tienen que flexibilizar para ambos lados y que le dan oportunidad entonces a estas otras personas que tal vez están pasando por algo similar pero no es la mujer, no sé, Sí, ahí viene la parte de equidad a tocar. la conversación está estupenda. Tengo un reloj ahí que ya me dijo, nos quedan 2 minutos, pero tal vez algunas reflexiones finales. Aquí creo que la preocupación, o más bien, lo que nos motiva es incentivar en otras mujeres que nos están escuchando, jóvenes de mediana edad, de edad adulta, si tienen la intención de sumarse a la actividad y forman parte de esas familias cafetaleras, involúcrense, participen. ¿Qué mensaje le podríamos dar a todas esas mujeres que nos están escuchando? Desde ustedes dos, como dos personas, dos mujeres líderes. Bueno, yo creo que la industria del café es un semillero y un ambiente perfecto para que las mujeres brillen. Tiene muchísimas dimensiones, desde la catación, como decía Noelia, el barismo, el tostado, el emprendedurismo, eh, el trabajo en organizaciones como las que estamos nosotros, el trabajo en las regiones, en la producción. Hay muchísimos ambientes en los que las mujeres pueden destacarse. Piérdanle el miedo, dedíquense a enriquecerse como profesionales y como seres humanos para poder aportar en esta cadena que bien las necesita, y no se saboteen a sí mismas, Ujú. sepan que tienen muchísimo que ofrecer y cultívense. Eso yo insisto muchísimo, la formación abre muchas puertas y ahora el sistema facilita muchísimo la posibilidad de combinar una vida de hogar con formación, ¿verdad? Hay muchísimas cosas virtuales que se pueden hacer y empezar a enriquecer mis ideas con conocimiento. Eso les va a abrir muchísimo las puertas para trabajo, pero también para emprender, para crear, para imaginarse lo que quieran y poderlo lograr. No, Bueno, un poquito que agregar a eso también muy lo que lindo dijo todo el Irene. mensaje Sí, inspiracional de Doña sí. Irene. Yo ya no tengo que Que yo decir hice mi nada. forro. Sí. No, pero por la misma línea. Y aquí estamos, las que tenemos más tiempo tal vez en el sector, que se apoyen en otras mujeres del sector para seguir avanzando, que yo creo que entre nosotras mismas nos vamos a ir empujando para arriba, eh, y que se preparen y que no acepten un no, que sigan adelante y ahora hay muchísimas posibilidades dentro de la cadena de valor para crecer y además el café es pasión, es un sector súper bonito, que lo enamora a uno y ya uno no puede irse. Aquí se queda uno pegado. ¿Será? Eso. Ay, bueno, estuvo lindísima la conversación. Muchas gracias, Noelia. Muchas Gracias gracias a a Irene por invitarnos. por sacar el tiempo, venir a acompañarnos y compartir un poquito de sus historias. Hemos tenido la oportunidad de escuchar dos historias muy inspiradoras, que además provienen de dos mujeres que son líderes en la industria, tienen 20 años de carrera en la industria cafetalera. Así Espero que que no se nos vea mucho en la cámara. nos... Pero yo. Y bueno, esperamos que este mensaje llegue a muchas mujeres, se multipliquen y que sea inspirador para que chicas, repito, mujeres grandes, adultas mayores, se sumen a la actividad. La esencia femenina es necesaria y siempre creamos en nuestro poder y en el aporte que tiene nuestro trabajo y el valor que tiene también pues el liderazgo femenino en la industria cafetalera. Muchas gracias, de verdad, Gracias. Quiero Noelia. decir una cosa para cerrar, y es que usted también es un ejemplo, María José. Sí, Estuve en las juntas directivas donde fue elegida para ser la subdirectora de esta institución y estoy súper contenta de haberlo
de haber decidido de esa manera, porque usted ha venido a aportar muchísimas cosas a toda la Ay, casa. muchas Sí. gracias. Así que De verdad es un honor formar parte de esta industria. Por eso decía, ¿será que nos quedamos? Porque yo también vine de la nada y dije, Dios mío, ¿por qué me trajiste a esta va a ver que sí, industria? Va a ver que ya, sí. usted Y uno cuando ve también mujeres que de pronto coinciden y han vivido situaciones muy similares y que uno mismo a veces se sabotea, ¿qué hago aquí? ¿Estaré aportando? ¿No estaré aportando? Así que saber que hay mujeres que ya pasaron por ahí, que abrieron brecha y que nos están diciendo, sí se puede sí se puede. y es necesario que estemos, yo creo que tiene un valor muy importante, así que muy agradecida, doña Irene, Sí. por ese mensaje y ojalá que estemos aportando de verdad para construir una mejor caficultura para Costa Rica y para el mundo, finalmente, ¿verdad? Que ese es nuestro aporte como ciudadanos. Así que bueno, damos por cerrado el podcast, pero les invitamos a seguirnos en nuestro canal, ¿verdad? Delicafé, y ojalá que hayan disfrutado esta conversación tanto como la disfrutamos nosotros. Que estén muy bien. Feliz conmemoración. Y para feliz todas las conmemoración mujeres. Ajá. del mes de la mujer. Muchas gracias.